Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Hola, desde Ventum queremos hacerte algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia durante Celebreading. Para comenzar a ver el evento, hace clic en el símbolo de play. Nuestra transmisión se realiza en calidad de imagen HD. Si ves la imagen borrosa, podés hacer clic en HD en el margen inferior derecho del video para adecuar la calidad manualmente. Desde el margen inferior izquierdo del video, podés modificar el volumen del evento. Si en algún momento se te congela la imagen, refresca el navegador desde la parte superior del mismo o bien presionando F5. Y si necesitas asistencia, podés ir al botón del sobre en la parte inferior derecha y un miembro de nuestro equipo te ayudará. Gracias y bienvenido a Celebreading. En el año Celebreading empezamos a palpitar los demostrativos agronómicos regionales DAR KWS 100% virtual a campo. Febrero, silo. Marzo, potencial y estabilidad. Abril, sanidad y estabilidad. Ingresá a kws.com.ar y sé parte de los DAR KWS. El mejoramiento genético nos permite adaptar las variedades para que hagan un uso más eficiente de todos los recursos disponibles. Entendiendo por recursos disponibles la fertilidad de los suelos, el agua, la luz y otros nutrientes. A través del mejoramiento tenemos la posibilidad de mejorar las resistencias de las variedades a distintos estreses bióticos y abióticos, al mejorar su resistencia a la sequía y, por supuesto, aumentar los rendimientos. Hello, my name is Stefan Meldau. I work in the Business Development Department at KWS in Sugar Beet. And today I would like to introduce to you the project Future Life Robotic Weeding in the Field. In this project we are analyzing novel weeding robots together with the Agricultural Department at the University of Göttingen and the Institute for Sugar Beet Research. In this project we are mainly interested how good are these machines working, and to identify this we are analyzing the amount of weeds and sugar beets before and after the robots are working in the field. So let's have a look at the robots. So here we see the
weeding robot from Farming Revolution. The special thing about this robot is that it has cameras on board which can detect weeds and distinguish them from sugar beets. And by this information, the robot is steering mechanical devices to remove the weeds. Here we have the FarmDroid weeding robot. The special thing about this robot is that it does precision seeding. That means it knows exactly where each plant is in the field and then does the weeding around the plants. Beside the mechanical weeding robots that we have seen in our organic field, we are today at a conventional field. And here we have the precision spray robot from EcoRobotics. Let's have a look. Here we see the robot from EcoRobotics. This robot has a camera system on board which can distinguish weeds from sugar beets. And with this information it steers precision nozzles that we see here to apply the herbicide precisely onto the weed. As you can see from FarmDroid, Farming Revolution and the EcoRobotics robot, there are already interesting new ideas and approaches for weed control in sugar beet. And we as KWS will continue to accompany such technologies in the future. En el año Celebreading empezamos a palpitar los demostrativos agronómicos regionales DAR KWS 100% virtual a campo. Febrero, silo. Marzo, potencial y estabilidad. Abril, sanidad y estabilidad. Ingresá a kws.com.ar y sé parte de los DAR KWS. One farmer feeds 150 people. Anytime. That is why we say thank you to all those who are now cultivating the fields. Thank you to all those who are now making sure that we have a good harvest. To all those who help to ensure that farming does not stand still. And that we still have full supermarket shelves tomorrow. Thank you. En el año Celebreading empezamos a palpitar los demostrativos agronómicos regionales DAR KWS 100% virtual a campo. Febrero, silo. Marzo, potencial y estabilidad. Abril, sanidad y estabilidad. Ingresá a kws.com.ar y sé parte de los DAR KWS. Hola, desde Ventum queremos hacerte algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia durante Celebreading. Para comenzar a ver el evento, hacé clic en el símbolo de play. Nuestra transmisión se realiza en calidad de imagen HD. Si ves la imagen borrosa, podés hacer clic en HD en el margen inferior derecho del video para adecuar la calidad manualmente. Desde el margen inferior izquierdo del video, podés modificar el volumen del evento. Si en algún momento se te congela la imagen, refrescá el navegador desde la parte superior del mismo o bien presionando F5.
Y si necesitas asistencia, podés ir al botón del sobre en la parte inferior derecha y un miembro de nuestro equipo te ayudará. Gracias y bienvenido a Celebreading. Bienvenidos a todos a este segundo webinar del año 2021 al que titulamos Progreso Genético y Sanidad del Cultivo de Maíz. Mi nombre es Fernando Guerra, trabajo en KWS como coordinador de servicios agronómicos del equipo de AgroService de posicionamiento de producto. En el marco de Celebreading, celebración de los 15 años del mejoramiento genético en Argentina, queremos compartir con ustedes parte de nuestras acciones y las personas con las que trabajamos. En el día de hoy tenemos la posibilidad de compartir con dos grandes amigos y referentes en una temática que en lo personal considero la más interesante y linda de la agronomía, como es la sanidad del cultivo de maíz. Los referentes compartirán sus conocimientos, experiencias y opiniones acerca de este precioso tema. Cualquier consulta específica que el público tenga lo puede hacer escribiendo en el chat del webinar y nosotros nos encargaremos de que sean respondidas junto con los especialistas y se las hacemos llegar de nuevo a ustedes. El primer disertante al que tengo gusto de presentar es el ingeniero agrónomo Julián García, director técnico de la empresa Oro Verde y especialista en protección vegetal. Julián tiene una vasta experiencia en mal de Río Cuarto y su charla se titula Evolución de las enfermedades del cultivo de maíz en el sur de la provincia de Córdoba, análisis de mal de Río Cuarto. Julián, muchas gracias por compartir con nosotros. Te escuchamos. Bueno, gracias Fernando. Muchísimas gracias a KWS por esta invitación. La charla que vamos a, o lo que traigo es una evolución de enfermedades de maíz en el sur de Córdoba. Básicamente vamos a hablar de mal de Río Cuarto. Es una enfermedad que yo no puedo empezar a hablar sin antes decirles que hay más de 15 años de investigación en esta enfermedad que fue realizada a través de Lenardón, March, Marinelli, Ornaghi, Boito, bueno, muchísimos profesores que tuve y después que pude trabajar con ellos. Así que para mí es un orgullo. Y es una enfermedad que, bueno, tuvo esta investigación, tantos años de investigación por su complejidad, primero, y después básicamente por las pérdidas que ocasionaba, no todos los años, pero bueno, cuando se daban estas epidemias, generaba grandes pérdidas, como lo pueden ver acá, en diferentes años, 40 millones, 120 millones, 50 millones de dólares en pérdidas por esta enfermedad en el cultivo de maíz. Básicamente lo que les voy a mostrar es parte de toda la investigación que se hizo para entender esta enfermedad y para traer soluciones a la misma en cuanto a diferentes estrategias de evasión para la enfermedad. Se empezó a trabajar por aquellas épocas en el tema de mejoramiento, terápicos de semilla, bueno, un poco traerles cómo se fue entendiendo y cómo se fue desarrollando las estrategias para el control de esta enfermedad. Bueno, primero y antes que nada es un virus, es un Figivirus, únicamente ataca a gramíneas o está en gramíneas, limitado al floema, como bien dice, y tiene algo muy interesante que está relacionado su propagación a través de un vector. Y lo más interesante que tiene es que no se transmite por semilla. Bueno, también esto genera que ya tenga o se empiece a conocer, porque al principio esta enfermedad se veía los síntomas, no se sabía qué era, entonces se tuvo que determinar que era un virus, que había un vector, se tuvo que encontrar el vector y estudiarlo, y en base a eso empezar a hacer estrategias y a ver formas de mitigar el problema. Básicamente el principal vector que tenemos es este, del Facodes cusqueli, es una chicharrita. Ahí podemos ver que huevos, ninfas o alas cortas, a las largas, adultos de alas largas, y bueno, y acá tenemos ninfas sobre una planta de trigo en este caso, o de avena. ¿Qué fue lo importante de esto? Al tener un vector, hubo que estudiar, bueno, básicamente el vector, porque el que transmitía el virus es un virus que
no se pasa de generación en generación, sino que el vector lo tiene que adquirir. También se estudió y es bien sabido que el reservorio es en un montón de gramíneas que pueden ser malezas. Entonces, la chicharrita lo que hace es picar estas malezas o alimentarse de las malezas o algún cultivo que también como avena, centeno, cebada, sorgo, moa, que pueda tener el virus, porque además se lo transmite también la chicharrita, adquiere el virus y ahí se queda con el virus en sus glándulas salivales. Uno lo va contando y lo va diciendo de esta forma, pero bueno, llevan años entender, primero conocer el vector, después cómo transmite el virus. Por eso es tan interesante y tan importante esta enfermedad y de la forma que se abordó, porque se abordó a través de diferentes áreas de investigación, como fitopatología, como zoología, como terapéutica, como mejoramiento, que se juntaron para armar, primero entender y después armar estrategias para poder controlar esta enfermedad. Y básicamente lo que hay que tener también, bueno, obviamente para tener un síntoma hay que tener un hospedante. Como les dije, tiene muchos hospedantes el virus, pero en el que causa un síntoma o el que causa daño realmente, un daño notable, es en maíz. ¿Qué produce? Como se ven acá, hay plantas más altas o normales y acá tenemos plantas enanas. Produce cortamiento de entrenudos, enaciones, que podemos ver. Las enaciones son un engrosamiento de las nervaduras, puede ser de esta forma o en rosario, que son un pequeño punteado. Aquí tenemos enaciones tipo cresta de gallo, y después tenemos también, no sé si por ahí se nota, son enaciones en rosario, son un punteado que genera en la hoja. Esos son los primeros síntomas. Enanismo, como le había comentado, o sea, un acortamiento de entrenudos. Y básicamente el principal problema, por eso es la pérdida que tenemos cuando tenemos este tipo de enfermedades, es la disminución de la espiga, ¿no? El tamaño de la espiga. Esto lo podemos medir en grados, o sea, se hizo una escala para medición de mal de Río Cuarto. Del grado 0, que no es una planta asintomática, que no presenta enaciones y ningún tipo de acortamiento de entrenudos. El grado 1, que solamente presenta algunas enaciones, pero la disminución de la espiga tiene una disminución hasta de un 30% de la espiga. El grado 2 es una disminución del tamaño de la planta, con enaciones mucho más marcadas y con una disminución de la espiga hasta de un 60%. Y el grado 3, una planta con un enanismo marcado, o sea, entrenudos cortos, con enaciones y con una espiga de pico del oro, o una espiga que, si bien produce, la pérdida hasta el 90%, y por lo general es un poco más, ya que la máquina o la cosechadora le cuesta mucho procesar este tipo de espigas y pasa por la cola como si fuera un descarte de chala, ¿no? Entonces, básicamente lo que les comentaba era, es un virus, necesita de un vector para ser transmitido, y tenemos que entender que la estrategia o la principal estrategia que se generó es la fecha de siembra. ¿Por qué? Porque se estudió la curva de los vectores, o sea, cómo los vectores estaban alimentándose en verdeos, en avenas, en diferentes cultivos de invierno. Y cuando estos cultivos iban avanzando, iban entrando en reproductivo, estos vectores salían, o sea, producen alas largas. Yo había comentado que tenemos adultos de alas cortas que se quedan en el cultivo y adultos de alas largas o macrópteros, que esos son los que migran. Entonces, a través de todos estos años de estudio, fechas de siembra también, de diferentes momentos de siembra, de maíz, lo que se lograba era encontrar dónde producía la mayor incidencia de mal del Río Cuarto. Entonces podemos ver que hay años de mayor incidencia, años de menor incidencia, y estas curvas lo que llegaron a generar fue cómo
fluctúa la población de los vectores, porque básicamente el virus no se puede mover si no tiene un vector que lo transmita. Entonces, a través del monitoreo del vector, o sea, pasando la red en estos diferentes cultivos, acá dice, por ejemplo, en avena, todo este trabajo fue llevado adelante en avena por Ornaghi y equipo, lo que se puede ver es que tenemos altas poblaciones de densidad poblacional del Facodes Kukeli y de chicharrita, por ende se generan altas incidencias en fechas de siembra de octubre a noviembre. En este otro año tenemos bajas poblaciones de chicharrita, entonces lo que se genera en cualquier fecha de siembra son baja intensidad o incidencia de mal de Río Cuarto. Entendiendo la fluctuación poblacional de la chicharrita y además cómo viene el año, porque entra en juego las temperaturas y las precipitaciones, se empiezan a generar un pronóstico, que fue el desarrollo más grande que tuvo esta enfermedad a través de un sistema de alarma, o sea, un pronóstico de predicción de cómo podía ser el año. ¿Qué es lo que se generaba esto? A ver, la idea ¿cuál es? Esto empieza en el año 80, 78, 80, no había siembra directa, o sea que era todo convencional, por ende los maíces se terminaban sembrando entre octubre, mediados de octubre, fines de noviembre, eran las fechas de siembra, mediados de noviembre eran las fechas de siembra de los maíces, por todas las labranzas que había que hacer. Entonces esto generaba que la fecha de siembra no se pudiera elegir. Por ende teníamos estos sistemas de predicción que hacían adelantar o atrasar en lo posible la fecha de siembra o entender que el año podía ser complicado para mal de Río Cuarto. Y también lo que eran los años moderados o que no teníamos, como pasa, que no tenemos grandes complicaciones para mal de Río Cuarto, sembremos donde sembremos. Lo interesante es que hubo que generar primero información para poder entender qué es un virus, información para entender la biología del virus y después del vector, del principal vector, porque hay otros vectores de mal de Río Cuarto, pero el principal es esta chicharrita del Facodes Kukeli, y entender también que había una forma y un manejo de la enfermedad a través de la evasión por fecha de siembra. Cuando ese pico poblacional o ese pico de vectores pasa, se podía sembrar porque ya estaba en otros cultivos o en otras malezas o en otro vegetal de su preferencia, básicamente, como para así decirlo. Y lo otro que también se generó después de entender al vector y al hospedante, al maíz, fue que primero que el maíz no era su principal alimento. O sea, ¿qué es lo que pasaba? En el momento de la siembra del maíz, lo que había o lo que hay como para que estos insectos lleguen a alimentarse o vean como un posible fuente de alimento, es maíz naciendo en esa fecha. Entonces, se hicieron estudios y se determinó que el periodo de transmisión o el periodo de transmisión más complicado o el momento fenológico del maíz para la transmisión de esta enfermedad era cuando la chicharrita se apoyaba al nacimiento, o sea, en coleóptile, hasta las 3 hojas o B3 en maíz. Después de eso sí, la planta adquiere el virus, pero por una cuestión de tasa de crecimiento del maíz y replicación del virus dentro de la planta, este no llega a ser síntomas tan complicados o sintomatologías tan severas como cuando lo agarra en estadios de coleóptile hasta 3 hojas. Eso también llevó a entender que era una enfermedad que se podía controlar con insecticidas sistémicos o insecticidas que se ponían en la semilla. Se desarrolló un montón de terápicos que dieron buenos resultados, o sea, materiales muy susceptibles. Con un terápico no era que dejaban de ser susceptibles, pero mostraban muchísima menos enfermedad, que hoy en día tenemos justamente el 100% del maíz que se siembra está con un terápico insecticida sistémico que controla la chicharrita
y que por eso también genera que se enfermen o tengamos menos problemas de severidad. O sea, porque podemos tener el mal de Río Cuarto, pero en severidades bajas que no decaen tanto la producción. En cuanto a lo que es el mejoramiento genético, se puede decir que también se avanzó. Creo que se ha avanzado mucho. Vamos a ver algunos ejemplos de las últimas campañas. Entonces, los años que por ahí hay poblaciones de chicharrita, tenemos siembras que por alguna causa no podemos sembrar temprano y entramos en fechas de fines de octubre, mediados de noviembre, y tenemos vectores o altas poblaciones dando vuelta, tenemos también hoy en día la elección de híbridos tolerantes, además de los terápicos de semilla que tenemos, como para tener en cuenta, ¿no? Y un poco eso lo que, bueno, por ahí podemos ver acá en esta foto es un ensayo en microparcelas de diferentes híbridos, como por ejemplo podemos ver este que está totalmente afectado contra otro que no se muestra afectado. Esto lo hemos venido evaluando con el CREA, habíamos armado una red para ver el comportamiento de híbrido ante mal de Río Cuarto, y los años que logramos tener mal de Río Cuarto teníamos estos resultados que eran muy interesantes. O este, por ejemplo, es un híbrido totalmente susceptible, así todo con terápico, tiene susceptibilidad. No es que los otros no tengan enfermedad, sino que es muchísimo menos, o el grado es mucho menor, y la pérdida no es tan grande. Y en la campaña 18-19, junto con esta red de ensayos del CREA, tuvimos uno de los ensayos donde se presentó mal de Río Cuarto, hubo población como para generar enfermedad. Yo acá estoy mostrando básicamente las severidades de los híbridos. La idea no es mostrar tampoco los híbridos. Estos trabajos se pueden encontrar en la página del CREA de la región centro. Esta fue campaña 18-19. Y fíjense que tenemos materiales que casi tienen un 2. Esto es un índice, ¿no? La severidad en porcentaje acá no es porcentaje, sino que es un índice. Es más o menos una pérdida del 60%, llegando al grado 2, contra materiales que se comportaron muy bien en las mismas condiciones. También cabe destacar que acá, como es una siembra de híbridos, lo único que teníamos apareado era el testigo o el híbrido a batir, que para el CREA es el híbrido más sembrado, que lo ponen como testigo apareado. No tiene repeticiones, pero bueno, se logró esto. Y también lo interesante es que tuvimos los análisis de rendimiento. Si bien hay una tendencia, como pueden ver, el punto blanco era el que menor tenía allá, y si ven los puntos morados, son los que están por acá, con mayor severidad. Los rendimientos fueron muy buenos. Eso también creo que hace a pensar en que se puede, además de mostrar síntomas, o grados 2 o grado 1, por ahí las disminuciones de rendimiento no son tanto, o el mejoramiento genético ha hecho que estos híbridos compensen. Pero sí hay alguna cosa clara, que los híbridos que mayor porcentaje de severidad tuvieron, o mayor severidad tuvieron, mostraron menor rendimiento. También lo que cabe destacar es que algo que se ha mejorado mucho es el manejo de lo que son las malezas, ¿no? Porque hay que entender que cuando tenemos híbridos de maíz que son afectados por mal de Río Cuarto, disminuyen el rendimiento, tenemos un montón de malezas que por competencia, por entrada de luz, empiezan a generar daño en el cultivo. Este año, para esta campaña, por diferentes herbicidas residuales que se usaron en diferentes momentos y tecnologías de uso de los híbridos que teníamos, no hubo ruido de malezas. Entonces acá se puede ver un potencial o una producción sin la influencia de que cuando tenemos disminución de tamaño de plantas por mal de Río Cuarto, acá no tenemos competencia con malezas, básicamente. Es una aclaración como para empezar a pensar que dentro, además del mejoramiento genético, también hay mejoramientos
en lo que es control de malezas, que antes era muy complicado, ¿no? Eso con respecto a mal de Río Cuarto. Y con respecto a lo que son las enfermedades foliares para el sur de Córdoba, básicamente lo que tenemos, o lo que estamos teniendo desde el 2006 más o menos, que tenemos un relevamiento desde el laboratorio, es roya y tizón. Estas dos enfermedades son las que en mayor o menor medida todos los años tenemos en diferentes materiales. Yo acá tenemos hasta el 2019, yo puse un relevamiento de roya y de tizón de diferentes materiales en la zona para mostrar que nuestra principal enfermedad hoy por hoy en la zona es roya, es una enfermedad foliar que tenemos en los híbridos, no en todos los híbridos, ¿no? Pero en su gran mayoría, y es la enfermedad a la que apuntamos siempre para un control con un fungicida. Cabe destacar que esta campaña estamos encontrando tizón en forma más temprana también, así que hay que ver porque se puede estar este año teniendo las dos y entender que el avance de tizón después de floración, a diferencia de roya, sigue avanzando y por ahí esa decisión que no se tomó para roya se puede tomar para tizón. Acá vuelvo a lo mismo. Hicimos en el 2016 un relevamiento de 24 híbridos en fechas tempranas y en el mismo campo los 24 híbridos para fecha tardía. Y fíjense que para fecha temprana ninguno, esto es porcentaje de área foliar perdida por roya, ninguno de los híbridos tiene un gran porcentaje de área foliar perdida. Pero si se fijan, el que menos tiene y el que más tiene, cuando yo cambio la fecha de siembra y la paso a una fecha de siembra tardía, fíjense cómo el que no tenía pasó a mitad de tabla y el que más tenía también está en mitad de tabla. Y ahí empiezan todas las otras variantes de híbridos que no tenían casi enfermedad, como el 10 o el 20, pasaron a tener más del 25 o terminan con más del 20% de enfermedad. Entonces, también esto nos muestra que no solo la elección del híbrido, sino que al seleccionar ese híbrido en diferentes fechas de siembra, podemos condicionar que el híbrido genere una aplicación para roya, o tener problemas para roya, o directamente no tenerlos. También el otro comportamiento que investigamos es según el manejo, y según el manejo dependiendo la cantidad de fertilizante, más que todo nitrógeno, que ponemos en esos maíces. Acá tomamos un mismo híbrido y le pusimos de 0 a 140 kilos de nitrógeno, o sea, serían unos casi 300 kilos de urea, y lo que vimos es que el comportamiento en incidencia y en severidad, más que todo, cambia. Esto es el grado en la escala, ¿no? Tenemos un híbrido que tiene buen comportamiento con un manejo intermedio de baja producción, y cuando seleccionamos ese híbrido y lo ponemos para un ambiente de alta producción y le damos nitrógeno, genera severidades como para tener en cuenta para generar un control. ¿Por qué traigo esto? Básicamente, de la misma forma que se ve lo del mal de Río Cuarto, ¿no? Híbridos que son de alta producción, pero no buen comportamiento para mal de Río Cuarto, o en su momento ningún híbrido tenía comportamiento mal de Río Cuarto, con el solo hecho de cambiar la fecha de siembra para escaparse de la enfermedad, generaba un manejo de esta problemática. Y de la misma manera, cuando yo tomo un híbrido y busco generarle mayor rendimiento, también lo voy a estar condicionando a que por ahí exprese cosas que no teníamos en cuenta que podía expresar. No por una cuestión del híbrido, sino por una cuestión del ambiente en donde lo estoy condicionando o poniendo. Por ende, no estoy comentando que no fertilicemos los maíces, estoy comentando de que muchas veces con el manejo que generamos, buscando altas producciones, tenemos que también acompañarlo con la parte sanitaria, porque un híbrido de buen comportamiento puede pasar a no tenerlo. Básicamente, más que todo en roya, que es una enfermedad biotrófica, y esto la
la mejora mucho más o le da muchas más condiciones para que pueda avanzar. Entonces, como consideraciones, lo que les puedo traer es justamente estos cerebros que pongo, porque lo pongo o lo centro al hombre, al asesor, al técnico, al productor, al centro, y tomando decisiones, es entender estas dinámicas, ¿no? A los sistemas en que estamos entrando. Con lo que es mal de Río Cuarto, obviamente que la herramienta más importante es monitoreo del vector y condición del año. Si no tenemos eso, básicamente fecha de siembra, o sea, si no tenemos ni monitoreo ni condición del año o no hicimos correr el sistema de alarma o de pronóstico, la fecha de siembra lo que ha traído como recomendación es que fines de octubre hasta mediados de noviembre no sembrar el maíz para escaparse de las curvas estas o de las poblaciones, de los picos poblacionales. Elección de los híbridos, hoy tenemos híbridos de muy buen comportamiento mal de Río Cuarto, tenemos muy buenos híbridos de buen comportamiento de otras enfermedades, pero por ahí si elegimos híbridos que tienen un comportamiento no bueno para enfermedades, pero por lo general estos híbridos van de la mano que tienen altos potenciales de rendimiento, entender cómo los tengo que cuidar, cómo los tengo que proteger. Y como un cuarto ítem en lo que estamos trayendo es que, ¿qué pasa con los cambios de sistema? Estos cambios de sistema, a ver, lo que pasó del 90 o 95 a la fecha es siembra directa, ¿no? Entramos todos en siembra directa. Ahora estamos metiendo todos cultivos de servicio. Hay un cambio climático, hay cambios de temperaturas. Entonces, ir pensando qué pasa con eso, porque si bien, como podemos mostrar, ninguna de estas enfermedades desaparece, solamente necesitan condiciones para volver a generar epidemias y generar problemas. Así que creo que el centro de esto es justamente alguien que tome decisiones. Hoy en día las decisiones cada vez son mayores, de mayor cantidad, y creo que hay que tomarlas en conjunto, ¿no? Como se avanzó, y el mejor ejemplo de cómo avanzaron los conocimientos en mal de Río Cuarto, ¿no? En un sistema interdisciplinario que jugaba con la fitopatología, la zoología, la terapéutica, el mejoramiento genético, y en base a eso se dieron respuestas. Bueno, yo creo que también así se va a tener que empezar a trabajar con tantas preguntas o tanta información que se va a manejar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julián, por tu presentación, muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas del público que te compartiré al final. Y yo me quedo con tu última pregunta sobre los cambios del sistema, y creo que el próximo disertante nos va a poder ayudar un poco. Es el doctor ingeniero agrónomo Roberto De Rossi, profesor de posgrado y grado en la Cátedra de Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba, especialista en protección vegetal, y uno de los más importantes referentes en el tema de sanidad de cultivos extensivos, con un doctorado realizado sobre tizón común del maíz. El doctor De Rossi viene trabajando junto con KWS hace algunos años, ayudándonos en el progreso genético para mejorar la sanidad de los híbridos, y viene a conversar sobre el avance genético en la sanidad de maíz, en enfermedades foliares, con sus nuevos desafíos. Tino, te cedo este espacio para que nos cuentes un poco más sobre tus conocimientos y tu trabajo. Bueno, bárbaro, muchas gracias, Fer, por la introducción. Muy bueno lo de Julián recién. Antes de empezar con la charla de hoy, agradezco a KWS por la invitación, por tenernos siempre en cuenta, y en especial a Fernando y Fede, que son los dos contactos con los que siempre estamos pensando, intercambiando y generando nuevos trabajos. Como bien decía Fernando, hoy vamos a tratar de hablar un poco de la relación entre el avance genético del cultivo de maíz y algunas enfermedades foliares, pero pensándolas como nuevos desafíos. En la charla que tuvimos en el Celebriding específicamente, hablamos fundamentalmente sobre dos enfermedades, tizón y rolla. Hoy vamos a volver a tocarlas un poquito, vamos a verlas y distinguirlas, pero también vamos a profundizar en algunas nuevas que están llamando la atención.
Entrando ya en la presentación, dentro de lo que es y planteamos como enfermedades foliares del cultivo de maíz, sin lugar a dudas, roya común, como también lo estuvo diciendo Julián, es una enfermedad que está distribuida en todo el país y siempre hay algunas circunstancias en las cuales tenemos que estar mirándola y tomando decisiones, por eso vamos a hacer hincapié y la vamos a poner como número 1. La segunda que vamos a nombrar y que vamos a seguir trabajando es el tizón foliar común del maíz, ese síntoma típico de esas manchas grises que están viendo en la imagen, es la enfermedad que en algunas regiones y más hacia el centro-norte del país, o donde se acumulan horas de mojado, es realmente una enfermedad de mucha preocupación. Y vamos a hacer hincapié también en las nuevas adversidades que están haciendo problemáticas en la sanidad foliar del cultivo. El primer grupo, en las cuales vamos a tratar de distinguir algunas de ellas, son las bacteriosis foliares, en las cuales hay varias, y vamos a tratar de diferenciarlas y saber qué están, y ver si son tan importantes o no, y saber si las podemos diferenciar de algunos hongos que hacen síntomas parecidos, para tomar mejores decisiones al momento que tengamos que manejarlas. Y siguiendo con estas enfermedades, vamos a hacer hincapié en 2 manchas, ¿sí?, necrotróficas que están avanzando en estos últimos años, como son la cercosporiosis, causada por el hongo Cercospora semaitis, y la última, que es la famosa mancha blanca, que ha tomado bastante auge en estas últimas 3 campañas, con algunas localidades donde realmente la severidad ha sido de mucha importancia. Un complejo causado por un sinergismo entre una bacteria, denominada Panthoea annatis, y un hongo denominado Phaeophaeria maidis. Largando con roya común, ¿sí?, un síntoma típico que lo conocen, que se manifiesta en cualquier órgano verde de la planta, que genera estas pústulas, estas lesiones pulvurulentas que son de color anaranjado, canela, que luego se van poniendo negras, que cuando le pasamos el dedo es como si tuviésemos un polvo de ladrillo, y que con el pasar del tiempo, cuando se va cerrando el ciclo, va generando sus esporas de dormancia, de latencia, que son las pterotosporas, estas negras que estamos viendo en esta imagen a la derecha, que nos están indicando que el ciclo de la enfermedad ya terminó. Esa es sintomatológicamente la enfermedad roya común. Pero pensando en cómo estamos genéticamente en estos últimos años, estos son relevamientos del centro norte de Córdoba, pero que también hemos compartido con otros colegas en distintas localidades, y los porcentajes son similares. Cuando vemos los híbridos comerciales que están liberados en el mercado, podemos más o menos hablar que entre el 80 y el 85% de ellos tienen un buen comportamiento sanitario frente a esta enfermedad, es como si las consideráramos verde. Llegan a tener alguna severidad en algunos casos, pero es menor. Hay aproximadamente un 10% de materiales comerciales que tienen severidades intermedias, en los cuales tenemos que tomar decisiones si llega a tener condiciones conducentes, y hay siempre un 5% de materiales que realmente son susceptibles, en los cuales tenemos que conocerlos, porque pueden ser de alto potencial y estabilidad, pero si no los acompañamos con la sanidad, principalmente de esta enfermedad, podemos no estar llegando a los rendimientos que nosotros estamos queriendo llegar. Esta enfermedad es una enfermedad muy estudiada, es una enfermedad que tiene muchos años de acompañamiento en el cultivo de maíz, y en los cuales, por ejemplo, les muestro algunos de los resultados en los cuales podemos ver cómo hay regresiones en las cuales se conoce perfectamente cómo va aumentando cada punto de severidad y cómo van disminuyendo los rendimientos de distintos materiales, híbridos, ¿sí?, con relaciones muy importantes, que esto nos permite conocer perfectamente cuáles son sus daños y las pérdidas que ocasiona esta enfermedad. Esto solamente a modo de resumen, les muestro algunos ejemplos en los cuales podemos resumir que cada 1000 kilos que se producen del cultivo de maíz, si hay un punto de severidad de roya, se pueden estar perdiendo aproximadamente 12 kilos. Esto, ¿qué significa o qué importancia tiene? ¿Sí? Si lo vamos a un ejemplo de un lote que está produciendo, tiene un potencial de 9000 kilos, podemos perder entre 112 kilogramos y 1123 kilogramos, ¿sí?, dependiendo de la severidad de roya que esté plasmada en ese lote, que se haya desarrollado. En definitiva, lo que podemos ver es que aproximadamente entre un 7 y un 12% de merma de la producción se pueden ser generados por esta roya, si es que los materiales son susceptibles y si las condiciones ambientales son conducentes. Así como dijo Julián también en su presentación de que roya es importante y que en los estados vegetativos es más severa aún, es importante conocer eso. Justamente es una enfermedad que necesita de células en plena expansión, que no estén muy linificadas, que estén en pleno crecimiento, para tener su pico de crecimiento y de desarrollo. Es por eso que todas las medidas de manejo, inclusive hasta el monitoreo, tienen que ser
principalmente mirada y observada y tomadas las decisiones en estados vegetativos. Una vez que vamos llegando a estados fenológicos de reproducción, R1, R2, R3, las curvas de avance de la enfermedad pueden seguir avanzando, pero su tasa es menor, por lo cual todo lo que tengamos que tomar y ver de decisiones y comparar materiales va a ser principalmente los estados fenológicos vegetativos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que podemos encontrarnos con escenarios distintos. ¿A qué se debe esto? Que hace ya unos años, en el laboratorio, en un trabajo que justamente estuvo llevando a cabo Fernando para hacer su tesis doctoral, encontramos que en esta maleza, en este trébol que están viendo acá con la flor amarilla, que es Oxalis conorrhiza o sinónimo Oxalis cordobensis, se genera el ciclo completo de esta enfermedad, generando todas estas fases o estas estructuras, que son la parte sexual del hongo, lo que le da una alta variabilidad. Se conocía que en Argentina había alta variabilidad de este patógeno, pero no sabíamos exactamente cuál era el motivo de ella. Y esto nos da la importancia para entender que esta variabilidad está dada justamente por esta fase sexual que se expresa en Argentina, y es hasta el momento la única cita que hay en el hemisferio sur. Es por eso que debemos seguirlo de cerca, y es por eso que invitamos a que conozcan sus materiales, los vayan registrando, y vayan viendo cómo son las evoluciones de la enfermedad, a pesar de que vayan cambiando los años, porque esta variabilidad genética puede hacer que se vayan acomodando. Uno de los ejemplos que vemos siempre, si nosotros buscamos en los libros por latitud, por longitud, por condiciones ambientales, pensar que Roya se podría desarrollar de forma muy importante hacia el norte del país, en Santiago del Estero, en Chaco, era por literatura casi que imposible, y en estos últimos años vemos que se va acomodando, se va registrando, y así se puede ir modificando en distintas regiones. Por eso es una enfermedad a tenerla en cuenta y entender qué es lo que está pasando con ella. La otra es el tizón foliar, que en el primer Celebreading, en el evento en sí, charlamos bastante, dimos algunos datos, pero lo retomamos, ¿se acuerdan? Y lo repetimos para aquellos que se están sumando ahora. Este síntoma típico de manchas que terminan en puntas grises en su comienzo, y que después empiezan a tornar más oscuros cuando tiene una esporulación, es decir, produce sus conidios, sus semillas, para dispersarse rápidamente, es un patógeno muy agresivo que presenta toxinas, que al ser necrotrófico es de un patógeno de difícil control. Por eso es que tenemos que estar cerca de él y tomar decisiones lo más anticipadamente posible. ¿Cómo estamos con respecto a la genética en las últimas campañas? De la misma forma que les decía anteriormente, aproximadamente entre un 70 y un 80% de los materiales tienen un buen comportamiento frente a esta enfermedad, pero hay una mayor cantidad de materiales que son de comportamiento intermedio. Siempre hay algunos susceptibles en el mercado, y siguiendo de nuevo lo que les decía Julián, de la importancia de conocer no solamente el perfil sanitario, sino cómo se tomó ese dato y en qué condiciones. Fíjense que uno de esos ejemplos para entender la importancia de cuando estudiaban en la facu, o cuando les decíamos los fitopatólogos la importancia de entender las tres patas o el triángulo de la enfermedad, teniendo en cuenta el hospedante, el patógeno y también el ambiente. Fíjense, cuando forzamos un ambiente pueden cambiar estos datos. En este caso estamos sembrando tarde un set de híbridos de 30 híbridos que fueron sembrados en fines de diciembre, y el 90% de ellos, casi, presentaban un comportamiento realmente muy bueno para tizón. Ese mismo set de híbridos sembrado casi un mes después, en enero, pasó a presentar el 70% de los materiales con reacciones de susceptibilidad. Por eso es importante no solamente conocer la genética, sino acompañarla con las condiciones ambientales, con el manejo, con las fechas de siembra, y lógicamente, así como dijo Julián también en su presentación, con la fertilización. Todos estos tipos de desarrollos de características agronómicas tienen una implicancia que ayuda a entender la genética y saberla manejar. Así como mostramos con tizón, tizón también lo conocemos, e inclusive hay más datos porque es una enfermedad más agresiva que genera rápidamente pérdidas de rendimiento. Es así que, de nuevo, mostrándoles algunos resultados de estos últimos 10 años en el centro norte de Córdoba, podemos ver que con distintos tipos de materiales susceptibles, resistentes, moderadamente susceptibles, con diferentes tratamientos, llegamos a una ecuación ajustada que cada 1000 kilos de maíz que producimos, vamos a estar perdiendo casi el doble de lo que perdíamos por roya, por cada punto de seguridad. En este ejemplo, como volviendo al mismo ejemplo que hicimos con roya, con una producción posible de unos 9000 kilos,
Por cada punto de tizón estamos perdiendo 185 kilos, pero fíjense que cuando llegamos a severidades de mayor importancia, como 10%, podemos perder hasta casi 2.000 kilos. Es ahí que la importancia del 7 al 15% que veíamos en Roya puede ser bastante mayor cuando tenemos un híbrido que es susceptible para tizón, llegando a un promedio del 20%. Esos datos que son de microparcelas, que lo hemos repetido en distintos años, también se convalidan con los datos en macroparcelas, ¿sí? Y en este caso le presentamos los ensayos de comparativo de rendimiento que llevamos adelante siempre con CRE, con APRESID de la región centro-norte de Córdoba, y en un resumen de estos últimos 10 años podemos ver la cantidad de franjas en las cuales los mismos híbridos tenían un tratamiento testigo y un tratado con fungicida, y cuando había tizón, fíjense que en promedio estamos hablando de unos 600 kilos en macro parcelas de pérdida, que representan un 7% de producción, que va desde el 3 hasta el 15%. Pero si sacamos de acá estos datos y nos quedamos solamente con los materiales susceptibles, moderadamente susceptibles, que aquellos que realmente tienen presencia de tizón, ahí vemos la importancia de manejar una enfermedad necrotrófica como tizón. Cuando sacamos esos materiales, vemos que ya solamente cambiando genética, podemos llegar a registrar en promedio, en 10 años, 33% de pérdida, con casos de más del 50% de producción perdida, más de 5.400 kilos perdidos por tizón. Justamente por eso es que debemos, ¿sí?, diagnosticar fehacientemente y distinguirlas de algunas circunstancias en las cuales nos pueden confundir. Una de ellas, que normalmente hay muchas consultas, y en un año niña como el que estamos transcurriendo cada vez se ven más, son este tipo de síntomas que son causados por distintas bacteriosis foliares. Hay una que genera este síntoma de un tizón acuoso, que es muy parecida al tizón foliar común de maíz, por eso tenemos que verla y diagnosticarla lo mejor posible. Pero también tenemos distintos síntomas como rayados finos, rayados gruesos, que vamos a tratar de desglosar en este momento. Las bacteriosis son un complejo de distintas bacterias que han venido siendo trabajadas ya desde la campaña de 2012 o 2013, que en realidad en Córdoba la venimos registrando ya en campaña 2006, 2007, pero fehacientemente se empezó un trabajo en el laboratorio liderado por Cristina Plazas, en el cual se fueron diagnosticando los distintos síntomas y se fueron diferenciando cuáles eran las bacterias que estaban en el cultivo de maíz. Anteriormente se sabía que había algunas bacterias, pero no sabíamos cuáles. Fíjense que en distintos ensayos, para ver su magnitud, a partir del 2012, 2013 y llegando al 2014 ya las encontramos distribuidas en casi todos los ensayos comparativos de rendimiento de la región centro-norte. Una de las ventajas que tiene estas bacterias es que nos ayudan con una estructura que producen, esa que estamos viendo ahí, que se denomina zooglea, que es la estructura que ellas producen para dispersarse, diseminarse y perpetuarse, ¿sí? Nos ayudan a un diagnóstico dentro de todo bastante fácil. Si nosotros vamos en un momento que haya humedad y podemos dar vuelta a la hoja y vemos cómo hay estas costras, ¿sí?, que son como escamas, como si pusieran plasticola, boligoma en la lámina y se va despegando, igual que como hacían en el colegio y se ponían en la mano, van a ver esas escamitas que son un síntoma y es el signo específico de las bacterias, y ya nos está diciendo que si estamos encontrando con esta estructura, ya estamos hablando de una bacteria y no de un hongo. Es importante poder acordarse de esas cosas porque es muy difícil individualizar las bacterias. Normalmente se confunden, hay rayados finos, rayados gruesos, a veces están mixtos, algunas veces hay unos tizones. Hay por lo menos 5 bacterias que ya están definidas, determinadas, individualizadas, que pueden estar trabajando, pero normalmente hay infecciones mixtas. Y además hay un montón de bacterias que son endófitas, por lo cual el complejo de bacteriosis foliares en el cultivo de maíz es muy amplio y muy complejo como para directamente individualizarlo solamente con un síntoma a campo. Eso justamente nos llevó a esta situación, por ejemplo, que en las últimas 2 campañas, hacia el norte del país, donde hay problemas graves con cercóspora, que la cercóspora genera un síntoma muy parecido al que estamos viendo acá, unas manchas grises con un formato tipo rectangular. Pero en este caso, primero se están uniendo y luego tienen un halo amarillento o anaranjado que les da el síntoma característico de un avance de una bacteriosis y no de un patógeno necrotrófico como cercóspora. En estos casos, principalmente hay que tener cuidado porque estos lotes fuimos a verlos por reclamos de que no andaban, no funcionaba la aplicación con fungicida, y en realidad era una bacteria la que estaba causando ese síntoma. El síntoma con el que tienen que diferenciar esta bacteria
es justamente la cercosporiosis, esta mancha gris rectangular, que justamente por este formato de mancha que se denomina así, o mancha gris o mancha rectangular. Está causado por el hongo Cercospora maílis, y estas lesiones ya están avanzadas, pero lo que primero debemos lograr estas son las severidades finales que podemos encontrar de la enfermedad, pero lo que primero tenemos que encontrar son estas sintomatologías de clorosis rectangulares que luego, si las pones al sol, se ven como un cambio de color más anaranjado, más amarronado, antes de tener estas situaciones, que realmente es lo que nos preocupa. Acá esta imagen es de Villa Candelaria en 2015, pero así como estamos viendo, en distintas regiones del país se empiezan a ver cada vez más. Y esta es una enfermedad que estaba muy registrada hacia el norte del país, en Salta, Tucumán, todos los años había alguna situación con esta enfermedad, y en estas últimas campañas la venimos registrando hasta la zona sur de Buenos Aires, por lo cual se ha ido acomodando. Ya vamos a ver algunos cambios en el sistema que explican esta movimentación, y justamente tenemos que estar atentos para no tener problemas. ¿Cuál es el problema principal en este momento que veíamos de la genética? Es que no les podemos presentar estos gráficos que estábamos hablando con Roya y con Tizón, porque el comportamiento sanitario hasta el momento para Cercospora maílis es muy bajo. Fíjense que en los ensayos en los cuales pudimos medir con alta presión de la enfermedad, hay híbridos que presentan mucha severidad, pero los híbridos que presentan baja severidad siguen estando fuera de un estándar comercial. Hasta el momento se pueden manejar, los podemos ver que son productivos, pero la idea es acompañar, como se acompañó tanto en Roya como Tizón a los distintos semilleros, para que vayan modificando su selección para que tengan materiales de mejor comportamiento. Ahora, ¿por qué es tan agresivo? ¿Por qué la vemos así muy al final de este ciclo? Si ustedes pueden ver, estos son distintos ensayos en los cuales estábamos tratando de ver el manejo específico de esta enfermedad. Cuando vamos en los estados fenológicos BT, que acá empezamos a ver los primeros síntomas de la enfermedad normalmente, fíjense que estábamos con 0,10% de área foliar afectada, 0,12, 0,27. Realmente eran promedios muy bajos, en los cuales nosotros nos jugamos y dijimos, bueno, vamos a hacer distintas técnicas de manejo, en este caso principalmente todo con aplicación de fungicida, para ver qué es lo que qué podemos mejorar con la sanidad con respecto con esta enfermedad. Y volvemos en R1, volvemos en R2, ¿sí? Fíjense que en R2 inclusive volvíamos y seguíamos midiendo severidades muy bajas. Estuvimos a punto de dar de baja los ensayos porque creíamos que ambientalmente algo pasaba y no estaba desarrollándose. Pero cuando volvimos a un estado fenológico R4, es decir, ya los granos pastosos, la severidad en el testigo había hecho un cambio abrupto, muy grande, muy marcado. Fíjense que de 0,10 pasamos en unos 30 días, 35 días, a un 15%, un 27%, a un 16%. Lo podemos ver a la derecha gráficamente cómo quedaron los tratamientos. Si una aplicación hecha con una severidad muy baja, conseguimos controles realmente muy buenos comparado con los testigos, que son las barras naranjas, y unas severidades realmente que nos llamaron la atención por su magnitud. Ahora, otro de esos ensayos, lo que hicimos fue esperar severidades, más llegando a un umbral, más llegando a con lo que nosotros conocemos, que podemos manejar con Roya y con Tizón, dándole un tiempo para que se desarrolle la enfermedad, por ejemplo, hasta un 1,5% de severidad, y cuando tomamos la decisión, en este caso con una severidad más avanzada, podemos ver que el porcentaje de control que teníamos del 95 a casi el 98 baja abruptamente hasta un 68%. Esto es justamente porque esta enfermedad tiene periodos largos de latencia, es decir, desde que ingresa a la planta y empieza a generar sus primeros síntomas y sus nuevas esporulaciones, le lleva mucho tiempo, y cuando lo vemos, normalmente son severidades muy altas en estados fenológicos avanzados. Por eso la importancia de mirarlo a tiempo, de buscar los primeros síntomas y tratar de no diferenciarlos, de bacteriosis o algunos síntomas que nos pueden llegar a la confusión. Es una enfermedad que en estos años, en distintos tratamientos, distintos híbridos, vemos que se pueden conseguir porcentajes de controles muy buenos cuando se aplican con severidades muy bajas, y las respuestas de rendimientos también están. Obviamente que hay que ir buscando y tener mayor conocimiento, pero así como hablamos de un 600 kilos de respuesta, estamos llegando casi más o menos a los mismos niveles de respuesta en el caso de cercosporiosis. Obviamente con casos de 1.200 kilos y con casos menores,
A esto hay que sumarle más años y mayores experiencias, pero sabemos que estamos hablando de una enfermedad que si no la vemos a tiempo podemos estar perdiendo mucha de nuestra producción. Y la otra mancha foliar que realmente está llamando la atención y cada vez gana más espacio es la mancha de Feoferia o la mancha blanca, causada por esto que les decía anteriormente, un sinergismo entre un hongo, Feoferia maidis, y Pantoea ananatis. Tiene esta sintomatología de lesiones que son arredondeadas, pequeñas, pero tiene la característica que se van uniendo y van haciendo parches de mancha mucho mayores. Esto es fundamental entenderlo para distinguirlo después de lo que les voy a mostrar del famoso lunar blanco, que puede confundirnos y llevarnos a confusiones muy grandes. Esta sintomatología que les decía normalmente se expresa con muchas lesiones en una porción de hoja. Y estas lesiones, lo más importante es tratar de encontrarlas en este momento, en esta situación. Realmente, una situación muy difícil de diagnosticar, de verla y de darle importancia, porque es recién las primeras clorosis que se van generando con el ingreso de la bacteria. Una vez que la bacteria va debilitando las células, el hongo Feoferia ingresa y termina de hacernos este complejo, ¿sí?, de enfermedad. Que no tenemos que confundirlo con lo que les decía del lunar blanco, este famoso lunar blanco que vemos síntomas circulares, blanquecinos, pero justamente lo que lo hemos denominado como lunar, para entender que es algo cosmético, es algo que está, pero que no va a llevarnos a ninguna pérdida y no vamos a tener que tomar ninguna decisión, pero sí diferenciarlo y anotar cuando tengamos un lote con la situación de mancha blanca, que realmente es un complejo de muy difícil control. Este lunar blanco, fíjense que ponemos lunar blanco o punto blanco, pero les tachamos el nombre el nombre de mancha blanca, para que lo recuerden, para que lo afiancen, que no es lo mismo. Y puede tener distintos formatos, puede tener anillos, puede tener un halo, puede ser una mancha bien concreta, puede estar en los primeros estados fenológicos. Pero acuérdense que esto puede estar causado por el mismo hongo, por la misma bacteria, por la conjunción de los dos, pero también, y en muchísimos casos, por Pseudomonas, que es una bacteria que está siempre, y que hay muchísimos casos en los cuales se agita esta bacteria Pseudomonas syringae en el cultivo de maíz, o también muchísimos casos de deriva de gramoxone. La deriva de gramoxone es esta medida que puede haber por inversión térmica derivas de más de 3.000 metros, por lo cual puede ser que estemos hablando de un lote muy alejado y que por inversión térmica nos sigue causando daños. Además hay trabajos que muestran que una dosis de 2 litros por hectárea de gramoxone diluida hasta casi una vez en 1 millón, sigue generando en el cultivo de maíz síntomas típicos iguales a los que causa Pseudomonas o Pantoea. Por lo cual, lo importante es saber que está este lunar blanco y diferenciarlo específicamente de esta enfermedad que se denomina mancha blanca, que es realmente muy perjudicial. Y cuando hablamos de perjudicial, es justamente esto. Estos son lotes de acá, del centro norte de Córdoba, que cada vez se ven más repetidos en distintas situaciones. Lotes así hemos registrado también en Zavalla, así como en Salta, como en Tucumán, y lotes así, con esta severidad, se registran cada vez más a final de ciclo en distintas regiones del país. Por lo cual, son dos enfermedades de manchas foliares en las cuales tenemos que estar muy de cerca y empezar a conocerlas bien. Cuando empecemos a hablar de qué hacer con ellas, y les recuerdo esto que vimos en la celebración del CD Breeding, que justamente pensar en el aporte que tienen las distintas variables de manejo agronómico. Cuando hablamos de esto, hicimos un estudio en el cual vimos la densidad, fecha de siembra, fertilización, distintas características agronómicas, pero sin lugar a dudas, cuando nos planteamos qué es lo que explica las severidades finales, y en este caso hicimos un árbol de regresiones en los cuales dividimos las severidades finales en 4, podemos ver que lo que más explica la variabilidad generada en todos estos ensayos, en los cuales tenemos un N bien grande de más de 900 casos, vemos que conocer si el material es susceptible o moderadamente susceptible, o resistente o moderadamente resistente, ya nos divide nuestra población en 2. Ya sabemos que podemos tener grandes severidades con la genética susceptible, o severidades de bajas e intermedias si el comportamiento es otro. Y sin lugar a duda, lo que sigue aportando son las fechas de siembra, sumando información a lo que venía diciendo Julián en su presentación anterior. No solamente hay que pedir y conocer la genética y acompañar la genética, sino que tenemos que ayudarla con las variables agronómicas que hagamos.
Y así es como podemos mostrarle gráficamente como una foto de lo que se está tratando de generar. Este fue el avance genético en sanidad de KWS, con materiales que se comportaban de esta forma en el año 2005, se avanzó hasta el 2015 con materiales de mejor comportamiento, y ya en el 2020 la mayoría de la genética seleccionada, ¿sí?, está en estas categorías de severidades con algunos de sus materiales. Esto se sabe tanto para Roya como para Tizón, y hay muchas de las empresas que están trabajándolo, pero la gran duda al momento es, con estas enfermedades foliares, ¿qué es lo que pasa con Cercospora semaidis, con la cercosporiosis, con la mancha blanca, inclusive acá podríamos agregar con las bacteriosis foliares? La ventaja que tenemos al momento con respecto a cercosporiosis, por ejemplo, es que la gran mayoría de los fungicidas que están registrados en el mercado presentan muy buenos a excelentes porcentajes de control. Entonces, hablando de otra herramienta que podemos utilizar para manejar estas enfermedades, sabemos que en este caso particular, para Cercospora, podemos utilizarnos y quedarnos tranquilos que si le agarramos a tiempo, Cercospora es controlado. Mancha blanca no es tan así, debemos ser muy preventivos, y no le muestro imágenes porque justamente es muy difícil conseguir realmente buenos porcentajes de control con la aplicación de fungicida. Lo que sí podemos hacer, y que creo que es el trabajo que va a seguir generándose con Cercospora y con mancha blanca en el futuro, es empezar a conocer cuáles son las respuestas según la genética. No es lo mismo conocer si un material es susceptible, moderadamente susceptible, moderadamente resistente o resistente, y a su vez ver cuáles son las respuestas. Aquí entra un poco la tolerancia, ¿sí? Que se acuerdan que eso lo vimos en la primera presentación de Celebriding, pero lo repasamos ahora. Hay que ayudar a los materiales para que alcance su potencial con la protección que podemos hacer con un fungicida, pero debemos conocer la susceptibilidad. La susceptibilidad es la reacción frente a un patógeno. Si genera más síntomas o genera menos síntomas, y ahí entran un montón de características genéticas, por ejemplo, genética de característica horizontal o vertical, pero también entra mucho el concepto de tolerancia, es saber si nuestros materiales toleran, a pesar de tener enfermedad o no, al rendimiento, es decir, pueden seguir produciendo a pesar de estar enfermos. Y este tipo de información es lo que tenemos que encaminarnos en estos próximos años. Para ir cerrando, sabemos que con roya común, tizón foliar común, cercosporiosis, mancha blanca, y en algunos años roya polisora, son de las enfermedades foliares en las cuales tenemos que enfocarnos y empezar a pensarlo. Pero a esto tenemos que sumarle, y así como les decía Julián, y creo que también lo dijo Fernando, tenemos que ver el sistema, y dentro del sistema sabemos que dentro de la sanidad del cultivo aparecen otros grupos de patógenos como los virus, que estuvimos viendo hoy con mal de Río Cuarto, algunos molicutes más hacia el norte del país, todo este complejo de bacterias que hablamos, pero a veces nos olvidamos que también el sistema radicular puede estar teniendo problemas con nematodes, con pudriciones, con hongos que causan pudriciones de raíz y tallo o pudriciones de espiga. Y en esos casos también tenemos que empezar que hay muchas interacciones y podemos encontrarnos no solamente con un patógeno, sino con distintos y en distintos momentos. Por eso lo importante es generar sanidad, y por lo importante es que viendo el sistema, viendo los cambios que estamos haciendo en la producción, entendamos y tratemos de ayudar a generar un poco de mayor sanidad en el cultivo. ¿Cómo lo logramos? Poniendo algunos tips, acordándonos de la importancia de la genética, de los híbridos, conocer qué tipo de genética tiene, qué genes tiene incorporados o heredados, cuál es su perfil sanitario, cómo se comporta en distintas fechas de siembra. Lógicamente, identificar las enfermedades, hacer un buen diagnóstico es fundamental para poder tomar mejores decisiones, pero esa decisión, si no la cuantificamos, si no monitoreamos, y sin lugar a dudas no las adaptamos a las condiciones climáticas, que para las enfermedades es un factor fundamental. Cuando hablamos de enfermedades siempre comparamos con malezas o con insectos. Con las malezas y los insectos las vemos mucho más fácil, las entendemos, vemos que si tomamos una decisión que pasa, y con las enfermedades nos cuesta un poco más. Pero tenemos que recalcar la importancia de conocer las condiciones ambientales que conducen a una enfermedad o a la otra para hacer un monitoreo y una cuantificación mucho más eficiente. Y eso también nos va a ayudar a tomar controles mucho más específicos, y a su vez recordarnos que como tenemos enfermedades en distintos estados fenológicos de distintos agentes, la ventana de toma de decisión son muy amplias en el cultivo. Por eso tenemos que estar atentos durante todo el ciclo de cultivo. Desde acá he terminado lo que yo tenía para presentarles. Muchas gracias por su atención y quedo dispuesto a su disposición para responder todo tipo de preguntas.
Muchas gracias, Tino, por tu presentación. Aumentó el número de preguntas para el final. Por suerte, 2 preguntas tempranas ya se respondieron, que era un poco sobre si estábamos viendo más bacteriosis y demás, y un poco sobre el lunar blanco, así que por suerte ya esas 2 no las tenemos que dejar para el final. Pero antes de realizar el resto, voy a comentarles a ustedes un poco cómo trabajamos dentro de KWS con el tema sanidad de maíz y cuáles son los objetivos que nos proponemos. Para eso les comparto la siguiente presentación. Vamos a hablar en esta presentación sobre genética KWS y agronomía para la sanidad de maíz. Y haciendo una breve introducción, sabemos que KWS hoy cuenta con 2 programas de mejoramiento, uno ubicado en el norte de Córdoba y otro el programa de Chivilcoy, que empiezan a nutrir a nuestros híbridos de materiales que están apuntados a estos 3 drivers grandes que tenemos, o estas 3 zonas grandes bien marcadas, que son la zona sanitaria, la zona delimitante hídrico y la zona de potencialidad, que se componen a su vez por cada una de las regionales en las que desarrollamos nuestros productos a nivel zonal. Así es como nosotros obtenemos híbridos con perfiles sanitarios, híbridos estables, híbridos con aptitud silera e híbridos con potencial. Es por eso que vamos a hablar un poco sobre esta evolución del mejoramiento de maíz, en cómo pensamos la sanidad en KWS, cómo trabajamos nuestros híbridos y cómo terminamos teniendo genética más agronomía para una sanidad 100%, siempre basado en la cercanía del productor a través de la escucha constante que tenemos y el relacionamiento campaña a campaña. Este trabajo es un trabajo en equipo y a su vez un trabajo de muchos equipos, donde a través de una gran cantidad de ensayos vamos viendo cómo el área de genética, que es donde empiezan a armarse las primeras recetas o la primera cocina, pasa al área de avance de productos, un filtro ya de materiales testeados, que a su vez lo entregan al equipo de posicionamiento, quienes hacen su posicionamiento, aprovechando un poco la redundancia, dentro de cada zona de esas regionales, para terminar en el equipo comercial que se dispone a ofrecerle a los clientes el producto adecuado. Esto no es una dinámica que es unidireccional, sino que también se nutre hacia arriba, ya que el equipo comercial y el cliente pasa sus peticiones, sus dudas, hacia el equipo de posicionamiento y a su vez así vamos teniendo una comunicación constante entre ambas áreas. ¿Cómo desarrollamos o cómo generamos estos híbridos? Bueno, a través de muchos años de trabajo empezamos con ensayos descriptivos en el área de genética, donde vamos viendo la adaptabilidad de esos futuros candidatos, que luego pasan a una descripción de macroambiente por el área de avance, para que el área de posicionamiento empiece a hacer un manejo regional y a su vez también, aliado con el área comercial, termina haciendo un manejo zonal a través de diferentes tipos de ensayos que se van planteando y a su vez también trabajando con nuestros referentes, quienes no solo nos guían, sino que también nos ayudan a tomar estas decisiones y a conocer cada vez más sobre este sistema y el aporte que pueden hacer. Cuando hablamos del posicionamiento de la genética de KWS, vemos que trabajamos en 6 regionales, ¿sí?, abarcando toda la zona productiva de maíz de Argentina, con una cantidad de ensayos que están totalmente enfocados a responder diferentes drivers o preguntas que tenemos en cada una de estas regionales. Así vemos cómo en las diferentes regionales tenemos diferentes puntos a evaluar y a tener en cuenta, siempre siendo uno predominante, pero a medida que vamos cambiando de regional, vemos también que la sanidad de algunas enfermedades o de enfermedades específicas está siendo presente en todas ellas. Es por eso que a esa genética le agregamos siempre agronomía, porque es un sistema complejo, como bien lo dijeron Tino, como bien lo dijo Julián, y empezamos también a su vez meterle un poco de esa agronomía y a forzar esa genética en ambientes donde necesitamos ir un poco más allá para empezar a responder a algunas preguntas que tenemos hoy y algunas preguntas que pueden venir a futuro. Si tomamos como ejemplo una de las regionales, y la regional norte, que es la que mayor presión sanitaria tiene para nosotros, por lo menos en lo que es sanidad foliar, ubicamos diferentes tipos de ensayo en algunas zonas particulares y en algunas fechas de siembra tardía, para empezar a conocer los productos y a conocer los ambientes. Esto quiere decir que en este sistema complejo empezamos a tener algunos puntos de referencia y a describir no solo nuestros productos, sino los productos en esa zona. Por eso podemos conocer
cómo se van comportando y cuáles son las características zonales y de los híbridos en cada uno de los puntos que tenemos a desarrollar. Y si hablamos un poco de nuestra genética y hablamos de algunos híbridos, podemos hablar de 3916, que es uno de nuestros híbridos comerciales, en el cual empezamos a estudiar cuál es la productividad que puede tener en diferentes fechas de siembra, y a su vez también cuál es su comportamiento sanitario. Esto quiere decir lo que habló un poco el Tino de conocer cuál es su perfil sanitario, qué lo compone y cómo se comporta en cuanto a la resistencia y a la tolerancia. Empezamos a forzarlo y analizarlo y podemos tener respuestas de que tiene una excelente respuesta a la aplicación de fungicida, ¿sí? Eso quiere decir que a nuestra genética que tiene un piso determinado podemos potenciarla, y acá vamos a hablar un poco más adelante sobre lo que son las diferentes herramientas. También podemos ver que tiene una alta tolerancia a tizón. Esto quiere decir que la merma de rinde puede ser distinta de lo que podemos ver sintomáticamente y vemos una muy buena respuesta. Dentro de esa agronomía no solo pensamos en el hecho de la sanidad como punto principal y único, sino también cómo se conforma ese híbrido en cuanto a la generación de rendimiento, y vemos que tiene un alto peso de 1000 granos, lo cual nos permite jugar en siembras tardías con una estrategia que puede ser jugar con peso, que es cuando empezamos a tener mucho mejor ambiente o ambiente con mucha menos presión, y a su vez también jugar un poco con la densidad, que sabemos que en siembras tardías y en algunas zonas como puede ser la regional norte o la regional litoral, tenemos que hacer frente a diferentes estreses que nos obligan a bajar densidad para poder darle mucho más ambiente o mejor ambiente por planta en siembras tardías. Cuando pasamos a un híbrido distinto y a un acompañante de 3916, pasamos a 4580 BT triple, donde empezamos a ver que tiene un buen comportamiento en ambientes restrictivos, y esto nos lleva a esas siembras donde son un poco más complicadas, donde el agua puede ser un poco más escasa, donde la siembra está enfocada a los mejores lotes y algunos lotes de baja productividad quedan un poco marginados. Entonces necesitamos un híbrido que se comporte distinto, y 4580 puede hacerlo. Porque a su vez también tiene una excelente sanidad, se comporta muy bien frente a tizón, y eso nos permite que el ambiente por lo menos deje de ser restrictivo en cuanto a lo sanitario y dependamos solamente de la disponibilidad de agua y de nutrientes. Tiene una muy buena resistencia a tizón, esto quiere decir que se enferma muchísimo menos a nivel sintomático, y eso también nos permite jugar con algunas agronomías que no tenemos que utilizar, como puede ser la aplicación de fungicida, y podemos dejar que el híbrido se defienda solo porque está capacitado para poder hacerlo. Como dijo Tino, muchas veces tenemos que empezar a ver o analizar estos híbridos en diferentes ambientes, y a su vez tenemos este punto de empezar a observarlo, cuál es su comportamiento frente a Cercospora, y esto lo tenemos a través de los diferentes ensayos que se van montando, y vemos que 4580 tiene un muy buen comportamiento, y también podemos evaluarlo con materiales tropicales, como puede ser 9606, y empezar a ver cómo nuestra genética puede comportarse un poco más allá del límite geográfico en el cual nos estamos desarrollando, como puede ser el centro norte de Córdoba, y empezar a pasar a todo lo que es NEA y NOA, donde la Cercospora puede ser un poco más presente o más importante. Cuando vemos ambos materiales, vemos a 3916 y a 4580 desarrollándose en conjunto como equipo de híbrido con muy buena respuesta general, siendo uno destinado a ambientes de media alta productividad y el otro de media baja productividad con muy buena respuesta y desempeñándose mejor en cada una de las circunstancias que le toque desarrollarse. Y para hacer un poco de algunos trabajos o contarle algunos trabajos específicos que tenemos, vamos a hablar sobre la respuesta a la aplicación de fungicidas. Y como bien lo mencionó Tino, es importante que todos estos escoreos o evaluaciones de materiales se hagan ante la presencia de la enfermedad. Es por eso que tenemos un tipo de ensayos particulares, que son los ensayos DAR, que tienen que ver con lo que luego mostramos en los eventos DAR, donde fuimos a forzar la sanidad de muchos materiales en una siembra de maíz sobre maíz, sembrado tarde, buscando la máxima presión, que no siempre tiene que ver con las condiciones que son comparables con la de un lote productivo, ya que hay muchas estrategias que se aplican para no llegar a estas circunstancias. A partir de ahí podemos ver cómo tenemos diferentes severidades y diferentes respuestas a la aplicación de fungicida, y llevamos, si podemos ver en esta gráfica,
ver cómo los materiales testigos, ¿sí?, desarrollan diferentes severidades, por lo tanto nos muestran su comportamiento ante la no aplicación de fungicidas, es decir, cuando se defienden absolutamente solos, y vemos diferentes tipos de comportamientos cuando tenemos aplicaciones en diferentes momentos, lo cual nos permite saber cómo esa aplicación puede favorecernos o no en el manejo del cultivo. Lo mismo sucede cuando lo vemos para roya, cuando tenemos presencia y vemos también si nos conviene dejar que el material se defienda solo o empezar a definir esa aplicación por uno o por otro parámetro en este sistema complejo que por ahí nos contaba Julián, donde empezamos a tener a roya como un participante preponderante dentro de siembras tardías y como uno de los puntos que vamos a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Cuando vemos también esas aplicaciones y vemos las diferentes ganancias de rendimiento, vemos también cuál es la oportunidad de realizar o no un tratamiento, si se justifica o no se justifica, y cómo la genética responde no a un parche, sino a un elemento que permite llegar mucho más al potencial y darnos mucha más ganancia. Si sacamos las barras, que por ahí no pueden ser lo suficientemente descriptivas y lo vemos en imágenes, empezamos a ver cómo esta respuesta, tenemos nosotros un piso, ¿sí?, productivo, que vamos a ver que va subiendo, y lo hemos visto en Celebreeding, donde ya tenemos un piso de casi 8.000 kilos, que se potencia a casi más de 9.500 kilos con algunas aplicaciones. Y eso lo podemos ver en todos los materiales genéticos que vamos poniendo y cómo se comportan, y nos permite ver cómo la diferente sanidad que podemos observar se responde al nivel de rendimiento y cómo podemos aprovecharla. Cuando comparamos estos materiales, 3916, 4580, podemos ver, comparado con el testigo susceptible, cómo la genética ha ido subiendo ese piso, ¿sí?, dándonos mucho más seguro, mucha más tranquilidad a la hora de encarar las diferentes siembras tardías, y vemos cómo también estas aplicaciones nos permiten que el techo a su vez esté mucho más alto y podamos captar todo el potencial que tenemos en nuestros lotes. Cuando volvemos a hablar desde KWS, de qué hablamos con genética más agronomía para el productor, empezamos a tener que todos estos trabajos, tanto sea desde el inicio, desde la genética, hasta el posicionamiento de los productos en cada zona, podemos hacer posicionamientos regionales de siembras tempranas y tardías, recomendando nuestros materiales, no solo como genética, sino también como manejo. Y a su vez también podemos empezar a hablar de equipos de híbridos, ¿sí?, equipos de híbridos que en cada regional van a jugar un rol, permitiéndonos utilizar estrategias distintas, estabilizando rendimientos, buscando la mejor sanidad y entendiendo que un sistema complejo no siempre tiene una sola herramienta que lo facilite, sino que podemos tener diferentes herramientas que podemos ir aprovechando. A esos equipos de híbridos y a esa generación de híbridos regionales, podemos sumarle la información generada por especialistas sobre manejo de cogolleros, sobre manejo de tizón y de roya, que permiten que toda esta información que se genera sea aprovechada por el productor. Es así que desde KWS ponemos siempre un híbrido, o empezamos a hablar de un híbrido, de una genética, pero siempre estamos viendo este sistema complejo, cómo se va generando a través de la diferente sanidad que tenemos que tener, el sitio donde se plantea, cómo se afecta por insectos. Tomamos en cuenta siempre al productor, su perfil, su objetivo, su necesidad, tomamos en cuenta el clima, ¿sí?, que es un factor preponderante, y juntamos esa genética, ese productor, ese clima y ese híbrido para empezar a fijar cuál es nuestro norte, cuáles son las rotaciones, cuál es la devolución que necesitamos tener económica. Pensamos siempre en la sustentabilidad y en el diseño de estrategias para poder jugar en este sistema complejo. Es así que generamos diferentes materiales, sea tanto para grano como sea para silo, o sea para situaciones intermedias, que son nuestros graníferos con aptitud silera, para que estén destinados a cada uno de nuestros productores. Desde ya, muchas gracias por sumarse a este webinar. Es un poco del trabajo que desarrollamos y quedo también a disposición para las preguntas que necesiten. Se ve que la gente comprendió muy bien los conceptos que compartí yo, ya que no entraron muchas preguntas sobre mi parte, sí entraron muchísimas sobre la parte que contaron tanto Tino como Julián.
Muchas se fueron respondiendo en la misma presentación y todo el webinar va a quedar ya disponible en esta misma plataforma para poder repasarlo. Sí, lo que aprovecho es para agradecerle a los dos por participar y por su tiempo, y me gustaría realizarle algunas preguntas que se me han ido ocurriendo antes de realizar las preguntas del público, y también dejarlo abierto a que ustedes se puedan preguntar entre ustedes sobre la temática. Tino, si te parece, empiezo con vos. Y te cuento que en el primer webinar se habló un poco de agricultura digital, y sabemos que la fitopatología es una de las ramas más clásicas de la agricultura. ¿Ves un futuro digital en la fitopatología y cómo lo ves? Bien, está muy bueno, muy interesante la idea, el concepto. Yo creo que toda la agricultura está tendiendo a ser cada vez más digital, más tecnológica y aprovechar las herramientas nuevas que andan dando vuelta. En ese concepto yo creo que la fito tiene que avanzar en eso, desde lo que es diagnóstico de imágenes, que ya se está trabajando fuertemente, que es raro porque siempre decimos que tenemos que enviar las muestras al laboratorio, pero también cada vez se está trabajando más en inteligencia artificial, en reconocimiento de síntomas que antes no se podían reconocer, sumando muchísima cantidad de imágenes que creo que, por un lado, va a dar una mano. Pero más que eso, creo que es fundamental el tema de, para las enfermedades, creo que lo traté de transmitir así en la presentación, de sacarle un poco más provecho, fundamentalmente lo que son condiciones climáticas. Tenemos la gran ventaja para las enfermedades de tener registros y poder llevarlos y poder ir acumulándolos, ir sabiendo qué es lo que pasó en 10, 15, 20 días anteriores, y no solamente en el momento en que tenemos que tomar decisiones. Eso hace que la dinámica de las enfermedades cambie, se modifique y podamos tomar decisiones con menor o mayor severidad de cualquiera de ellas, pero sabiendo que la respuesta va a ser distinta. Hasta hace poco, esas condiciones climáticas, por ejemplo, estaban dando vuelta, y la idea, estamos trabajando fuertemente en generar algunos sistemas que nos ayuden a tener la información más resumida, más colapsada en cosas que sean fundamentales para entender dinámicas de enfermedad, como horas de mojado foliar, como presencia de rocío, como las correlaciones de cada uno de esos rangos de humedades en un rango de temperatura, pero que sea fácil y accesible a las personas. Creo que ese es un punto fundamental, y la otra que se va a venir seguramente es ayudarnos al monitoreo con imágenes satelitales o imágenes de radares o imágenes de dron que nos digan, bueno, el foco viene por acá, entonces dirigir el monitoreo. No creo que lo vayan a correr, y no creo que sea así. Ver, estar en el campo no tiene precio, pero sí que nos ayuda a tomar decisiones y monitorear más fácilmente. Muy interesante, muchas gracias. Una pregunta para Julián. Juli, ¿por qué fue importante Mal de Río Cuarto en la fitopatología argentina? ¿Y cómo ves el futuro de la enfermedad, del manejo, pero a su vez también de la enfermedad en sí? Bueno, gracias, qué buena pregunta. ¿Cómo hacer para, por ahí, separar el corazón de la razón, ¿no? En esta pregunta. Yo creo que fue una enfermedad que marcó un antes y un después en la fitopatología argentina, en la forma en que se encaró la problemática. No por el hecho de que, ahí voy a la parte sentimental, ¿no? Quienes la hayan llevado adelante son gente de mucha admiración y muy querida por mí, sino que se empezaron a generar situaciones de epidemiología, básicamente. Se empezó a hacer monitoreo, se empezó a seguir un vector, y se terminó con un pronóstico, que es esto que estaba hablando Tino, ¿no? Un sistema de predicción de enfermedad. Que el sistema de predicción no quiere decir que porque sea de alta probabilidad suceda. Ahí recién hablaba, ¿no, Tino? Sino que son herramientas como para tomar decisiones. Te dice, che, loco, tené cuidado, o mujer, tené cuidado, que estamos complicados, o sea, podemos tener una situación complicada si sembras en esta fecha, bajo estas condiciones. Entonces lo que se generó, creo que en la primera parte de la pregunta esta que traes, fue llevar lo teórico de ese momento a nivel mundial, ¿no? Estas fórmulas teóricas de monitoreo, de predicción, de
ocurrencia de una epidemia a práctico, ¿no? Y bueno, se pudo llevar adelante. Eso creo que fue lo que marcó un antes y un después, ¿no? Muy bueno, muchas gracias, Juli. Les paso algunas de las preguntas que fueron llegando. Juli, voy de vuelta con vos. Y hay una que dice, Julián, ¿vale la pena arriesgar un cultivo en fecha complicada para mal de Río Cuarto o es preferible mover la fecha de siembra? A ver, ¿vale la pena arriesgar? Yo creo que vale la pena arriesgar cuando vale la pena ganar, básicamente. Y en esto que estamos, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Recién hablaba el Tino y las charlas, cómo se fueron dando, ¿no? En esta, la biología es dinámica, vos estás hablando en tu charla cómo fue evolucionando el mejoramiento y a dónde va el mejoramiento y cuáles son las diferentes patas en la mesa en que está trabajando KWS o la fitopatología. No es algo estático. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿vale la pena arriesgar? Y si, no sé, si el ambiente cambia, por ejemplo, que no tenemos, ¿por qué no conviene por ahí sembrar entre fines de octubre y mediados de noviembre? Tampoco conviene porque uno te toca floración en enero súper caluroso, que era lo normal, ¿no? Tenemos gente que está haciendo relevaciones que en los últimos 5 años, finales de enero, cuando toca una floración de esta fecha de siembra, está entrando con lluvia y con bajas temperaturas y después vuelve a levantar temperatura en febrero. Entonces, en esas cuestiones, yo creo que si nos quedamos estáticos, nos quedamos como congelados en una foto, ¿no? No sé si estoy respondiendo la pregunta o no, pero vale la pena siempre y cuando haya algo para ganar. Ahora, si tengo el mismo resultado sembrando en diciembre, como venía pasando, y bueno, yo prefiero sembrar en diciembre, escaparle a estos picos poblacionales del vector, si es que los hay, porque por ahí lo que no está pasando, bueno, este año el INTA lanzó una alarma para la zona de Río Cuarto. Yo creo que se quedó corto, o sea, en buena hora, ¿no? Hizo un monitoreo, lanzó una alarma con buena atino, ¿no? Que sea un año severo, pero tengo algunas consultas desde La Pampa, tengo consultas desde otros lugares que fecha de siembra, finales de octubre, hasta mediados de noviembre, tenemos en materiales que no son de buen comportamiento, los tenemos afectados por mal de Río Cuarto. Y gracias, Juli. Y ahí tomo un poco la respuesta de los dos. Me parece que en esto de la sanidad tenemos un sistema que es extremadamente complejo, en el cual necesitamos cada vez mucha más información, no solo para el presente, sino también para el futuro, para todos estos modelos que se están largando, más las herramientas que se van sumando. Entonces ahí hay como un doble compromiso de parte de la empresa de genética de conocer sus materiales frente a los diferentes patógenos y a su vez también del productor de poder describir su zona sobre esto en las chances de ganar, cuáles son reales y a dónde apunta y cuál es ese punto. Entonces me parece sumamente importante, los dos lo han dicho, pero cada vez necesitamos más información y esa información totalmente validada. Tino, ¿Puedo sumar algo? Sumo algo ahí para cerrar esa idea. Me parece que lo de Juli lo hacía bien pragmático. ¿Sí? Estamos hablando de biología y dijo dos cosas muy importantes. Mal de Río Cuarto hizo un cambio en la historia de la fitopatología y adhiero totalmente a eso. Es magnífico los trabajos que se hicieron y cómo fue con distintos grupos y se siguió a largo plazo. Pero fíjense la cantidad de años que se lleva haciendo eso y los cambios en el sistema que estamos marcando, que están haciendo cambios también en la sanidad del cultivo, han sido muy recientes. Tenemos fechas de siembras tardías adoptadas en el país hace masivamente 4 o 5 campañas, y eso cambia la dinámica poblacional de los patógenos y de los agentes o vectores de una forma completa. Por eso estamos viendo enfermedades de distintos lugares que antes no estaban. A eso hay que sumarle la gran cantidad de maíz o maíz sobre maíz, que antes pensar en eso era impensado y ahora cada vez hay más lotes con maíz sobre maíz, e incluso en distintas regiones. Y creo que también, como bien decía Juli, el tema de la incorporación de los cultivos de servicio es dentro de toda una tecnología nueva. Tendrá 3 campañas masivas. Sí, algunos han hecho muchas experiencias y con muchos más años,
pero adoptada masivamente, que implique cambios en la dinámica o en la diversidad biológica, está impactando ahora. Entonces creo que estar atentos, estar cerca, capacitarnos, trabajar en conjunto va a ser fundamental. Y por suerte es dinámico, porque así ninguno de los tres va a estar aburrido mucho tiempo. O sea, siempre hay algo que despierta el WhatsApp y alguna que otra pregunta. Así que para nosotros, muchas gracias por mover este sistema. Tino, hay muchas preguntas para vos. Algunas ya se respondieron sobre el cambio de comportamiento de tizón y roya en el norte, algo de eso hablaste. Sobre las enfermedades emergentes, cuáles son las que están llevando foco. Y hay una que seguramente es de un cordobés que pregunta sobre toma de decisión en soja. No es este webinar el que debería utilizar, pero me parece que está buenísimo como disparador sobre toma de decisión en maíz y aplicaciones. ¿Qué parámetros considerás que tenemos que ver en esta época, en este momento de febrero, donde hay muchos lotes que están ahí, ¿no? Que están, ¿lo aplico o no lo aplico? Bien, bárbaro, buenísimo. Justo vengo hoy de ver varios lotes a la mañana y realmente una de las cosas que decía Juli, cómo fue un enero distinto. Sí, creo que en todo el país se registró un enero distinto con temperaturas muy por debajo de lo normal. Eso ha hecho que también, junto con las horas de mojado foliar, que es un tema fundamental para las enfermedades, haga que veamos muy tempranamente, comparado con los últimos 3 campañas, tizón avanzando de manera muy fuerte en distintos materiales y en distintas regiones. Lo mismo cercóspora, que normalmente la vemos ya llegados a más de fines de febrero, ya está realmente instalada en muchos lotes, y roya, que la veíamos más retrasada, empezó a evolucionar mucho más fuerte en distintos materiales en esta última semana y 10 días. Eso también justamente es lo bueno de ir llevando los registros de qué condiciones ambientales son fundamentales para las enfermedades. Roya normalmente es una enfermedad que la tomamos decisiones más tempranamente, pero veníamos de un septiembre, octubre, noviembre, inclusive un diciembre muy seco, de alta temperatura, que hacía que el inóculo no estuviese tan disponible. Después de un enero ya mucho más húmedo, empezó a juntar condiciones y ya ahora la vemos que está avanzando. Y con tizón y cercóspora pasó un poco lo mismo, nada más que necesitan acumular más horas. En la toma de decisiones es fundamental conocer la genética, eso nos va a hacer de disparador, por eso es buenísimo. En el caso, ahí comparamos con la pregunta que dijo soja y maíz, son cultivos totalmente distintos, son cultivos que tienen otro tipo de crecimiento, que tienen otra área foliar a la cual tenemos que proteger, y eso también nos ayuda a tomar decisiones un poco más certeras, mucho más técnicas que en el cultivo de soja, que a veces tenemos más dudas. Y en esas decisiones se nos mete la genética fundamentalmente, la fecha de siembra que acompaña, pero las condiciones climáticas, más de temperatura fresca, amplitud térmica para roya, más de temperatura no es tan importante para tizón y para cercóspora, pero sí las horas de mojado foliar. Y saber que en caso de tomar decisiones tienen que ser de manera lo más preventiva posible. A eso le decimos decir con la menor severidad posible, porque sabemos que con poca severidad ya sabemos que los rendimientos se ven mermados. Perfecto, muy claro. Tomo una última pregunta, el resto de las preguntas vamos a ir respondiéndolas, bueno, después de terminado el webinar. La pregunta nos involucra un poco los tres, viene de la zona de Jesús María y dice: tengo un 4580 en BT, casi sin manchas, no hay casi nada de enfermedad, ¿vale la pena hacer una aplicación preventiva? Empiezo a responder un poco yo desde el producto. La verdad, 4580 se comporta muy bien, tiene muy buena resistencia y tolerancia, así que por ese lado yo le recomiendo que no, que lo siga mirando nomás, pero ante esa condición, que le falta mucha información, no lo recomendaría. Y les paso la pregunta a ustedes que muchas veces sale: ¿cuándo puedo cerrar un lote de maíz a nivel de enfermedad? ¿Cuál es el momento donde ya no me tengo que preocupar por seguir monitoreando? Juli, ¿querés largar vos o largo? No, dale, Tino, es tuyo. Bien. No, es de todos, pero justamente, a ver, aplicar sin enfermedad nunca es recomendable, ¿sí? Y en esos casos el maíz está muy medido, que las respuestas, tenés tantas posibilidades de tener respuestas económicas, porque no vamos a hablar de control, porque si no hay enfermedad no podemos controlarla,
pero sin las respuestas económicas tenés tantas posibilidades de tener buenas respuestas como tener negativas, ¿sí? Y en eso hay distintos papers, distintos trabajos, y hay un trabajo muy, muy interesante de Estados Unidos que muestra en más de 10 años de experiencia en distintas localidades de Estados Unidos cómo aplicando sin enfermedad tuvieron tantas respuestas negativas como positivas, por lo cual no es una buena adopción. Si tenés en cuenta la complementariedad que dijiste de las preguntas, ¿hasta cuándo? Porque voy a decir, te vete y ya me olvido. No, en esos casos siempre es recomendable seguir monitoreándolo, o por lo menos acompañando. Capaz no un monitoreo tan exhaustivo, pero recordemos que BT-R1 es donde empiezan a avanzar, y más en esta zona, Cercospora y Tizón, pero a su vez también nos olvidamos, y que en eso podremos hablar en otro momento, de todo lo que pasa con pudrición de raíz y tallo y espiga, que normalmente vamos al lote directamente a buscar humedad para cosechar, y ahí nos encontramos con plantas caídas, volcadas, quebradas, o espigas que están en muy malas condiciones. Obviamente eso va a depender justamente de un otoño húmedo o no, y más en las fechas de siembra tardía. Pero si nosotros nos olvidamos del lote cuando están floreciendo, o cuando después de que vamos a buscar de ir a choclear, estamos con muchas posibilidades de llevarnos un susto después. Muy bueno. Juli, en el otro barrio. Y yo veía ahí en la presentación de Tino, interesante cómo cambió el monitoreo en maíz, ¿no? Antes un maíz entrando floración, listo, le cerraba el candado, nos vemos con la cosechadora. Y acá en el barrio, básicamente, los años sacando el tizón, pues no, viste, el tema de cercosporiosis no ha llegado todavía hasta Villa María, algún año me ha llegado alguna muestra, pero bueno, yo creo que es un cultivo que merece atención hasta más allá de floración, de R1, de R2, y concuerdo con Tino más que todo pensando desde este punto. Acá en la zona creo que está medido un 17% de protección en el cultivo de maíz con respecto a roya y a tizón, ¿no? Si tenemos en cuenta esto que trae Tino de podredumbre, raíz y tallo, y no hacemos aplicaciones fungicidas, o sea, es muy probable que algunos años nos llevemos la sorpresa de que cuando vamos al lote a trillar, tengamos el vuelco que se podría haber evitado entrando antes, pagando algo de secado y no dejando espigas en el suelo. Algo como para agregar acá en la zona, ¿no? Obviamente va dependiendo del otoño que tengamos, si es húmedo, si tuvimos un ataque fuerte y removilizó de caña, pero eso es a tener en cuenta, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias a los dos por la respuesta. Quedan siempre preguntas, pero vamos a empezar a darle fin a este segundo webinar del 2021. Espero que les haya sido útil a todos, que les haya gustado. Para mí es una alegría enorme y un placer muy grande poder compartir este espacio con estas dos personas queridas en este momento tan particular. Y este tema que a ninguno nos agrada ni nos gusta hablar, que son las enfermedades. Así que bueno, espero que los conceptos que se brindaron nos ayuden a continuar creciendo como socios de los productores, con cada vez más herramientas, con cada vez más información que potencien la genética de KWC. Muchas gracias y buena campaña para todos.